sobre la realidad argentina, sobre el pensamiento libertario, y además escribió libros con el presidente de la Nación. Diego, ¿cómo estás? Roberto te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, ¿cómo andás? Muy bien, con muchas ganas de charlar con vos sobre lo que está sucediendo. Yo la primera pregunta que te quería hacer, porque estaba releyendo tu libro, La Revolución de la Libertad, más individuos y menos Estado, y ahí vos lo que planteás es alguna de las ideas que uno cuando las lee dice, che, pero estas son las ideas que tenía Milei en la campaña, ¿no? Hablás de asociación inmoral entre los burócratas del Estado, los banqueros, hablás del Banco Central. ¿Qué te parece que sucedió desde ese momento hasta lo que estás viendo hoy en acción del gobierno? ¿Son las mismas ideas? A ver, lo que hay que tener presente, la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Cuando uno se acerca a la política institucional y ve lo que es la política institucional, lo primero que uno se da cuenta es que no se puede hacer lo que uno piensa que hay que hacer. ¿Ok? Hay límites. A uno no puede tomar las decisiones que quiere tomar en libertad pensando en lo que tal vez podría ser mejor para la macroeconomía y la microeconomía. ¿Ok? No, te dice, mira, tu margen de acción es acotado. Está entre esto y esto. ¿Por qué? Porque hay determinados negocios, determinados sectores, determinadas reglas que no te dejan cambiarlas. Porque hay intereses muy fuertes, tanto políticos como económicos detrás. ¿Ok? Y después, realmente, está otra parte que la gente en su voluntad, o ganas, mejor dicho, más que voluntad, deseos de creer que las cosas algún día van a estar mejor, piensan que se puede hacer política institucional en forma honesta. Y eso no es así. El que pretende hacer política institucional en forma honesta termina sirviéndole el café a los que deciden. ¿Ok? Entonces, la política institucional cambia a las personas. La política institucional, la plata fácil de la política institucional cambia a las personas. Y no hay excepciones. Las que quisieron ser excepciones salieron de la esfera de la toma de decisiones relevantes. ¿Ok? Entonces, cuando vos, ¿por qué te hago este preámbulo? Porque cuando vos comprendés esto, te das cuenta que las personas éticas cuando ven esto, ¿qué hacen? Y yo sinceramente, yo no, Diego Giacomini, lo dije como una metáfora, la gente ética dice, me doy media vuelta, yo acá no me meto, trato de ayudar y contribuir al sector privado a tomar las mejores decisiones posibles, y a defender, y a que se pueda defender de esto, porque ahí arriba no va a cambiar nada. Diego, ¿qué descripción haces ahí te das entonces? cuenta, entonces ahí te das cuenta por qué todo este preámbulo, y claro. Cierto. La gran distancia que hay entre, bueno, lo que pienso, lo que digo, lo que hay que hacer antes de conocer ese mundo, y después cuando efectivamente lo que hago es completamente diferente porque ya soy parte de ese mundo. Vos date cuenta, es sencillo, con todo lo que te dije yo. Alguien que viene totalmente de afuera, si en 3 años llega al punto más alto de la política institucional, cuando hay intendentes, gobernadores, senadores, diputados que están 30, 40 años queriendo llegar ahí y nunca pueden, te das cuenta que en realidad, si llegó tan meteóricamente ahí, es porque en algún sentido a alguien le conviene que esté ahí, que haga cosas que nadie se anima a hacer, o que haga cosas que otros no quieran hacer, pero jamás para destruir el sistema, sino todo lo contrario. Si tan meteóricamente llegas arriba, quiere decir que sos muy funcional al sistema.
no una amenaza para él. Bien. ¿Se comprende? Sí. Diego, para los que recién se enganchan, estamos hablando con Diego Giacomini. Si vos tuvieras que hacer vos sos profesor en muchas universidades, Sí. has estado en la vida académica durante muchísimo tiempo, así que la parte didáctica es parte de tu día a día, es una dimensión con la que trabajás todos los días. Si vos le tenés Sí. que explicar a los alumnos de primer año de economía, ¿cómo describís el gobierno de Milei? ¿Qué tipo de gobierno es? Mira, a mí de hecho, yo voy esta semana al interior, está en mi Instagram, a una Sí. conferencia que me contratan para explicar por qué este gobierno de Javier Milei no es liberal, y de ahí, teniendo en cuenta lo que está haciendo en materia de política económica y en el trasfondo ético y moral de este gobierno, que no tiene nada de liberal, y lo voy a explicar, porque hay altas probabilidades de que esto no termine bien. ¿Ok? Y vos me decís, ¿cómo lo resumo? Está como capaz nunca en el pasado trabajando para darle discurso fácil a la izquierda y a los estatistas, paradójicamente. ¿Por qué? Porque nunca hubo un gobierno que segmentó tanto la economía, que segmentó tanto el consumo y la sociedad. Para que lo entienda, nunca hubo un gobierno que tan fuertemente hace política económica para los pocos que más tienen en detrimento de los muchos que menos tienen. Y eso es el esteroide, el anabólico, más rápido y fácil de consumir para los estatistas y la gente de izquierda, porque va a venir y después con ese discurso va a decir, no, ves que necesitamos Estado presente y que necesitamos más Estado. Esto lo resume desde un lado tal vez más económico, y del otro lado, que es el más importante todavía, el filosófico y el ético. En democracia nunca hubo un gobierno cuya construcción política, y desde la política va lo económica o lo social, sea tan violenta. Construye en base a crear antagonismos, a crear de unos contra otros, Bocas y Rivers, y esto es lo más antiliberal que hay, porque, a ver, Bastiat, para nombrar un caso, decía, donde entra el comercio, no entran las balas. Que del otro lado, ¿cómo se lee? Donde hay paz, donde hay armonía, hay más economía, hay más comercio, y si hay más comercio, tiene que haber más producción para abastecer ese mayor comercio, entonces va a haber más inversión y va a haber más generación de empleo, y si hay más generación de empleo, más demanda de trabajo, mejores salarios. ¿Qué quiero decir? Para que la microeconomía y la macroeconomía funcionen bien, vos necesitas paz social, armonía económica. ¿Por qué? Porque necesitas hacer, para que ande mejor, más contratos, celebrar más contratos de producción, de comercio, de trabajo. Una sociedad, cuanto más violenta sea, todo lo opuesto. ¿Ok? Y vos fíjate que, yendo al pasado reciente, Sí. Milei decía que el arco estaba muy corrido hacia la izquierda porque te lavan la cabeza en la instrucción pública, estatal, obligatoria, de la primaria, de la secundaria, la misma después universidad, que no es obligatoria, en favor de la intervención del Estado, en favor del estatismo, en favor de la justicia social, cobrarles a unos a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Y él decía que estaba muy corrido a la izquierda y que esa era la mayoría de la gente. Entonces, vos, para convencer a la gente de otras ideas, no lo vas a lograr nunca puteándolos, diciéndoles zurdos de mierda, hijos de puta. Yo que soy mejor estética, mejor moralmente, escúchenme porque les vengo a enseñar. No, todo lo contrario. O sea, vas a lograr
que se vuelque todavía más para el otro lado. Pero ahora, ¿eso es naturaleza pura de él o es una estrategia política? Mira, vos ahí podés tener las dos cosas que van de la mano, porque de hecho te lo dicen. Ellos te dicen, no, porque vos a los zurdos de mierda le tenés que aplicar las mismas recetas que ellos utilizan, porque si no te llevan puestos y no le ganás. Y es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque si eso fuera cierto lo que ellos dicen, Milei sostiene, que está por verse, porque yo creo que la gente de izquierda está engañada intelectualmente, por lo tanto, y tiene un paradigma intelectual equivocado. Pero muchos tienen buenas intenciones, lo que pasa es que si estás engañado y tenés un mal paradigma intelectual, por más que tengan las mejores intenciones, el resultado de lo que haga va a terminar dando resultados peor. ¿Ok? Sí. Pero, entonces, ¿qué sucede? Cuando vos juntas las dos cosas, te contesta, van las dos cosas de la mano. Claro. Un violento toma soluciones violentas. Un violento dice que la mejor manera de convencer a alguien es pegarle un palazo en la cabeza. Y es la antítesis del liberalismo, en todo sentido. Porque hasta la segmentación del mercado, es importante visualizar esto, muestra el liberalismo cuando nace. El liberalismo, si no hay ascenso social positivo, ¿ok? No hay liberalismo. ¿El liberalismo cómo nace? Hagamos memoria. Nace para luchar contra las monarquías absolutistas y tratar de darle lugar económico a las burguesías incipientes de aquel momento que producían con bienes y servicios a partir de previo a la revolución industrial y después con la reciente revolución industrial, en detrimento de ¿qué? De avanzar sobre los negocios del rey y de la corte asociada a la monarquía, para darle lugar a la nueva clase social burguesa plebeya. Entonces el liberalismo buscaba la ascensión social de los grupos sociales de abajo. Si vos gobernás haciendo exactamente lo contrario en el siglo XXI, o sea, 4 siglos después, de liberal no tenés nada. Todo lo contrario. Es conservadurismo rancio de derecha, que viene a beneficiar como nunca a los grupos conservadores prebendarios del poder económico concentrado asociado con el Estado. Diego, te hago la última pregunta y te agradezco enormemente tu tiempo. Vos decías hace un minuto, esto no termina bien. ¿Qué significa no termina bien? ¿No termina el gobierno? ¿Esto entra en una crisis económica, en una crisis financiera? ¿Cuál sería el tema? A ver, el tema es, cuando yo digo no termina bien, termino que lo que quiero decir básicamente, que los resultados, tanto en la economía real como en la economía monetaria, como en la economía financiera, o sea, el rebote del gato muerto del nivel de actividad, el rebote del gato muerto del consumo, que como ya expliqué, está bastante segmentado, la estabilidad del tipo de cambio y por eso la desaceleración de la inflación, todos estos están logrados con recetas que no pueden ser permanentes. Claro. Con lo cual, los resultados que se están alcanzando en la foto del presente, lo más probable que en la película a mediano plazo terminen siendo transitorios. ¿Y qué quiere decir esto? Y que en algún momento va a haber un cambio de esquema cambiario, va a haber un salto del dólar, va a haber una aceleración nuevamente de la inflación y el nivel de actividad se va a resentir. Diego, te agradezco enormemente tu tiempo nuevamente. Hasta luego, un placer.
Un abrazo grande. Gracias. Ahí Chau, estaba, chau. Diego Giacomini, economista. Hablamos un poco sobre las características de Milei, pero también mucho de las ideas que están en su libro, en La Revolución de la Libertad, más individuo y menos Estado. Son las 2:04. Nos vamos a ir en minutos nada más a el Mitre Informa Primero, que está ahí en diferido. Mitre Informa.